estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Gracias. Rafael, Bienvenido. Nicolás Grullón. Hola, ¿qué tal? Hola, qué honor. Yo soy Rafael Antiguo. Nicolás, Hello. Mira qué elegante está Nicolás. Bienvenido. ¿Cómo está usted? un placer. Gracias. Bien, gracias a Dios. Caballero. Bienvenido, un placer. Gracias. Bien. ¿Todo bien? Sí, bien. Qué bueno. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos a iniciar ya en unos 3 minutos. Por el honor de haberlos incluido en sus agendas tan comprometidas. Aprovecho para destacar la presencia de los señores miembros de la Junta de Directores de la Asociación Cibao, que en esta mañana tenemos con nosotros al señor José Ramón Vega, al señor José Luis Ventura Castaños, al señor Ángel Neri Castillo Pimentel, a don Pablo Pérez y también al doctor Edwin Reyes. Todos ellos están distribuidos en las mesas de este salón para ser en esta mañana sus anfitriones. Así que todos cordialmente bienvenidos. Igualmente, en esta mañana quiero también destacar que nos acompaña la alta gerencia de la Asociación Cibao, también siendo sus anfitriones en las distintas estaciones, y aprovechar para presentarles a la señora Rebeca Meléndez, quien es nuestra nueva VP Ejecutiva de Negocios. Gracias por esa acogida. Doña Rebeca pues tiene cobertura nacional con asiento en Santo Domingo, y qué bueno tener a una mujer al frente de los negocios de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Agradezco también al equipo de la Gerencia de Comunicaciones a cargo dirigido por Hidalgo Mateo, quienes han estado planificando este evento con esmero, con cariño, cuidando detalles. Así que también quisiera que puedan observar que a su alrededor tenemos algunas compañeras edecanes vestidas de negro que están a su servicio. Siempre uso comentarles que esto es un espacio de confianza y queremos sentirnos cómodos. Así que si algo con el sonido, con el aire, si alguna necesidad, sientan la confianza de acercarse para que se sientan de verdad bien. Y sabemos que ustedes no pueden estar tan desconectados, así que vamos a tener los celulares a mano, lo único que en silencio, para evitar hacer cualquier interrupción a los panelistas. Particularmente, cada año a mí me emociona la celebración de este encuentro, porque además de que podemos saludarnos de cerca, como hemos hecho ahí en la línea de recibo, también podemos compartir un espacio de aprendizaje, un espacio de reflexión, y podemos intercambiar ideas y fortalecer lazos que nos benefician a todos. En años anteriores hemos tenido conferencistas nacionales e internacionales. En este año hemos decidido traer para ustedes un panel de destacados expertos, tanto del área de comunicación como del área del derecho. Por eso en esta mañana nos honra contar con la presencia de los señores Reinaldo Infante, Inés Aispun, Tatiana Rosario, Juan Eduardo Tomás y el señor Servio Tulio Castaños. Con ellos, gracias por la amabilidad de esta acogida. Con ellos desarrollaremos el panel La realidad de los medios de comunicación hoy. Realidad que sé ustedes conocen con demasiada claridad. ¿De qué vamos a conversar? ¿Cuáles son nuestras expectativas sobre la ética? ¿Cómo ha cambiado la audiencia y los hábitos de los lectores? La adaptación del contenido, el marco legal y esa propuesta de modificación de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Por supuesto, estaremos escuchando intervenciones oportunas acerca del esquema de financiación o del modelo de negocios de los medios de comunicación y la evolución tecnológica que tantos retos y oportunidades ha generado en distintas industrias. Estoy segura, esa es mi expectativa y mi convicción, de que será un panel exquisito, cargado de mucha información valiosa y oportuna. Así que agradecemos a cada uno de los panelistas y a cada uno de ustedes por estar aquí, porque en verdad son la razón de este encuentro. Yo quiero continuar esta agenda ya para agotar esa parte introductoria, permitiendo que se acerque aquí a la tarima don José Luis Ventura, nuestro presidente ejecutivo, quien va a compartir unas palabras de bienvenida para todos nosotros. Los recibimos. Está ya a mediodía, pues para compartir y sobre todo nutrirnos
de conocimiento y de experiencias de colegas sobre estos temas tan importantes para la comunicación en sentido general. Damas y caballeros, miembros de la Junta de Directores, ejecutivos de la Asociación Cibao, amigos de la prensa y medios de comunicación, distinguidos panelistas, sean bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos profundamente complacidos por su presencia y por el tiempo que han dedicado a compartir con nosotros hoy. Ante todo, expreso el agradecimiento por el apoyo permanente que ustedes, como representantes de los medios de comunicación de la región norte, nos han brindado como institución. Durante 61 años, la Asociación Cibao ha sido un impulsor del desarrollo de nuestra sociedad, ofreciendo soluciones financieras que han mejorado la vida de muchos dominicanos, y en todo ese tiempo hemos aprendido de las historias que cada uno de ustedes nos comparten día a día a través de sus noticias y opiniones. Siempre se ha resaltado que ustedes contribuyen con el balance, con el equilibrio de los poderes y la profundización de la democracia, dando voz a quienes no la tienen. Y esto no es un cliché, es toda una realidad. Pues es difícil que el relato del servicio o el apoyo al desarrollo del país a través del crédito y la realización de los sueños por el ahorro se pueda establecer sin el papel mediador de la prensa. Es importante reconocer que el periodismo, con su oferta informativa, es clave para la gestión de riesgo y de la reputación corporativa. Ustedes son nuestros aliados en esta materia y puedo decir que son nuestros asesores en la comprensión de la realidad del entorno. Claro, me refiero al periodismo ético, responsable y comprometido con la verdad, ese que ustedes nos ofrecen día a día. Hoy nos reúne un evento muy especial. Nos encontramos en un momento en que la sociedad es testigo de un proceso de transformación que impacta la forma de gestionar los medios de comunicación, la forma de hacer periodismo y de consumir las noticias. Es por esto que cada año nos enfocamos en ofrecerles un contenido alto de valor y relevancia para el ejercicio de su profesión. Les agradezco nueva vez que hayan acudido al llamado, tanto a nuestros panelistas y a cada uno de ustedes. Su presencia no solo nos honra, sino que también refuerza nuestro compromiso mutuo de continuar colaborando para el bien de nuestra sociedad. Espero que este contenido sea un aporte positivo para ustedes, que aprovechen la presencia de estos profesionales y este espacio para compartir entre todos. Muchas gracias, que disfruten esta actividad. Señor José Luis Ventura, presidente ejecutivo de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, por estas palabras y estas valoraciones. Y estamos cerquita ya del plato fuerte para iniciar este panel, la realidad de los medios de comunicación hoy. Quiero presentarles al moderador de este espacio, y él es Reinaldo Infante, un maestro de la palabra, con más de 30 años de experiencia en la industria de la locución comercial, producción y conducción de programas de radio y televisión. Cofundador de World Voices, una empresa productora de voz multilingüe que ha promovido talento dominicano en más de 30 países. Inició su carrera en emisoras reconocidas de Santo Domingo hasta llegar a ser director de CDN Radio, además de su papel como presentación estelar de noticias en CDN, cadena de noticias, Canal 37. Reinaldo también destaca como autor, conferencista internacional y coach de altos ejecutivos en diversas industrias. Su contribución al libro La Radio AM en el ecosistema mediático de América Latina y el Caribe demuestra su compromiso con la investigación y la educación en su campo. A pesar de su proyección internacional,
Reinaldo continúa siendo activo en la radio dominicana a través de su programa Camino al Sol en estación 97.7 FM y la música de nuestras tardes en emisoras raíces 102.9 FM. Como vemos, una trayectoria diversa y exitosa le han valido los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido, incluyendo el Micrófono de Oro y el Premio Cassandra, que son testimonio de su excelencia, profesionalismo en el ámbito de la comunicación. En fin, invito al set a Reinaldo Infante, un hombre de familia, un comunicador consumado y comprometido con la excelencia, todo un caballero de rostro serio, pero que sabe sonreír desde dentro. Bienvenido. Para mí es un gran honor que en Santiago reciban a este sacerdote. De verdad que sí. Yo que soy de este campo, de esta tierra, y estar en Santiago y tener este tipo de conversación junto con compañeros, amigos, colegas, pues reviste de una gran importancia, y es para mí un honor, y gracias por la invitación de ser parte de esta conversación, que espero que sea rica, que sea nutritiva, que todos podamos aprender de lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo que sirva para poner en perspectiva, sobre todo, lo que está ocurriendo con los medios de comunicación en la República Dominicana y, por supuesto, en el mundo. Así es que, sin más preámbulos, voy a ocupar mi asiento para comenzar a darle la bienvenida a cada uno de los panelistas que tienen el honor de acompañarnos en el día de hoy. Es un lujo poder tener una conversación sobre los medios de comunicación hoy con una mujer, la primera mujer directora de un medio de comunicación, específicamente de Diario Libre. Así que queremos recibir con un fuerte aplauso a doña Inés Aispun, destacada periodista dominico-española. Ella ha adoptado la República Dominicana como su propia página. Así que Inés, de verdad que ha sido un gran privilegio tenerla aquí con nosotros. También darle la bienvenida y recibimos a Tatiana Rosario, presidenta de Comunicación Integral Dominicana, más de 25 años de experiencia. Y Tatiana es una periodista aguerrida, conoce el país, no teme meterse con su motor en cualquier rincón de esta parte. Por favor, Tatiana, gracias. Y desde sus medios ha estado haciendo ese ejercicio independiente del periodismo. De verdad que qué bueno que estás aquí con nosotros. También darle la bienvenida a Juan Eduardo Tomás, editor en jefe del periódico Listín Diario. Él ha estado en este espacio entre lo análogo y lo digital, entendiendo un poco cómo va este mundo digital, cómo las audiencias han estado cambiando, moviéndose. Así es que, Juan Eduardo, qué gusto, de verdad que sí. Y finalmente, darle la bienvenida a Servio Tulio Castaños, que lo hemos estado viendo en estos tiempos. Abogado de una larga trayectoria, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Fintus, y por supuesto viene de una familia de destacados profesionales del derecho. Así que, Servio Tulio, qué bueno. Esta conversación, el tiempo, por supuesto, nos limita a circunscribirnos de una forma un tanto escueta sobre una serie de temas que nos gustaría pasarnos todo el día profundizando y conversando. Pero vamos a hacer el esfuerzo de cada uno de ellos, vamos a estar todos juntos tocando temas puntuales que de seguro se van a convertir en un elemento de una discusión posterior. Y me gustaría, y por eso me van a permitir básicamente ajustarme un poco al guión, y voy a estar leyendo algunas cosas para que no se me quede nada y dejárselo a mi memoria. Porque la República Dominicana cuenta con un panorama mediático que es dinámico, que es diverso, caracterizado por la coexistencia de medios tradicionales, la prensa escrita, la radio, la televisión, medios digitales. Y los medios de comunicación dominicanos juegan, lo sabemos, un rol crucial en lo que es la formación de la opinión pública y sobre todo en la promoción de la democracia. Pero ¿qué ocurre? Estamos enfrentando desafíos significativos en términos de sostenibilidad económica,
independencia editorial y sobre todo calidad informativa. Y esto es precisamente lo que hoy nos está convocando, hablar sobre la realidad de los medios en nuestro país, visto desde distintas perspectivas. Entonces, uno de los grandes retos de nuestro hoy mediático es la velocidad con la que están pasando las cosas. ¿Quién dice primero qué? Más duro, más contundente, y lo que se está destacando en estos últimos tiempos, más visceral. ¿Quién lo dice más crudo, que duela? Entonces, en un entorno así, me gustaría iniciar esta conversación con Inés Aizpuru y una primera pregunta. Desde su experiencia dirigiendo un medio de comunicación masivo, como lo fue el periódico Diario Libre, ¿cómo pueden los medios de comunicación mantener altos estándares éticos en un entorno competitivo y que es de alta presión? Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad, por invitarme y por ver a amigos que hace tiempo que no veía. Yo creo que tenemos que partir de algo muy claro. Si no es ético, no es periodismo. Entonces, ¿cómo mantener la ética? Eso es consustancial a la profesión. Ahora mismo pues hay mucha confusión y se mezclan disciplinas que son muy distintas y que tienen cada una su propia ética. Confundimos la información con la publicidad con las relaciones públicas con la propaganda, con el content marketing, el contenido patrocinado, y cada una de esas ramas es una especialidad que tiene sus propios códigos. Entonces, en el periodismo, si no hay ética, si no es un periodismo ético, sencillamente es otra cosa. No podemos caer en el error de creer que eso es una cosa que está pasando ahora. Eso ha sido siempre. Entonces, cada época tiene sus retos. El de ahora es la multiplicidad de plataformas y la cantidad de gente que puede acceder a hablar, pero siempre ha existido. Yo me apuntaba aquí una cosa que me encantaría leerles, es un párrafo muy breve, es de una película de 1952. Eso es como el Pleistoceno, ¿verdad? De la año 50. Algo así. Era una película, se llamaba Cuarto Poder, y era la historia de un director de un periódico en crisis, como están todos los periódicos ahora. Y el actor era Humphrey Bogart, o sea que se le permite cualquier cosa. Entonces decía: los lectores no quieren solo noticias, quieren historietas, crucigramas, concursos, desean saber cómo hacer un pastel, obtener amigos, prever el futuro, tener horóscopos, apuestas en las carreras, interpretación de los sueños, cómo ganar la lotería. Y si por casualidad tropiezan con la primera página, leen noticias. Eso es lo que pasa ahora, y eso es lo que creemos que conseguimos con el SEO y clickbaits y todo eso. Todo lo nuevo ha pasado antes. Entonces, eso es lo que quería recordar, que no es que seamos la primera generación que se enfrenta a los problemas éticos del periodismo, y que sin ética no hay periodismo, es otra cosa. Muchísimas gracias. ¿Sirve la respuesta? Totalmente. ¿Sirve la respuesta? Por cierto, quiero mencionarles que al final de las sesiones de preguntas, que están estructuradas con el objetivo de tener un hilo conductor de esta conversación, tienen ustedes bolígrafo, notas ahí donde pueden hacernos llegar sus preguntas, en caso de que se motiven para cubrirlas, por supuesto, al final de esta conversación. Bueno, siguiendo entonces este hilo de conversación y a propósito de la respuesta de Inés. Juan Eduardo, los medios de comunicación tradicionales al entrar en el mundo digital entran en una especie de tierra de nadie. El auge de Internet, sí, ha transformado el panorama mediático. La penetración de Internet en el país ha permitido el crecimiento de medios digitales, el uso extensivo de las redes sociales, Facebook, X, Instagram, TikTok, etc. Estos medios ofrecen ventajas significativas, sobre todo en la parte de la inmediatez de la difusión de noticias, de lo que está ocurriendo, la interacción directa con la audiencia, algo que no pasaba solamente en el medio análogo. Sin embargo, también plantea desafíos relacionados con la veracidad de la información y con la proliferación de las noticias falsas.
no se conocen, las fake news. ¿Cuáles son entonces, desde tu perspectiva, esos desafíos que enfrentan los medios de comunicación en la lucha contra las noticias falsas? Bueno, muchas gracias por la pregunta, señor Infante. Antes que nada, muchas gracias a la asociación por la invitación y gracias a los colegas que se han dado cita en esta tarde. El mayor reto que nosotros tenemos con este tema es el tema de la propagación en lo inmediato. Es muy fácil difundir información falsa. Y luego hay estudios que ya prueban que las informaciones falsas se difunden hasta 6 veces más rápido que la información que es verídica. La gente, sobre todo cuando la gente quiere creer algo, suele difundir con mayor vigor, con mayor fuerza este tipo de contenidos. En el caso nuestro y de los medios de comunicación, nosotros sencillamente tenemos que remitirnos a nuestros fundamentos esenciales, que son los de comprobación de la información, de contrastación de fuentes, ir a la calle, esencial, ir a la calle. Yo siento que al periodismo de hoy, que a nuestro periodismo de hoy le hace falta mucha calle, le hace falta mucho reporterismo. A veces siento que creemos que porque estamos todo digitalizado y porque tenemos todo el mundo a 2 pies de distancia podemos resolver cuestiones que en realidad debería ser un reportero que vaya a un lugar a hacer una investigación. Si nosotros nos atamos a los principios básicos de nuestra profesión, nosotros no vamos a tener problemas. Claro, y ahí luego, si se quieren unas discusiones un poco más preocupantes últimamente con el tema de la producción de todos estos videos con inteligencia artificial que parece prácticamente como si fuesen ciertas. Entonces, claro, ya que hay un reto importante. Hay herramientas que ayudan a combatir un poco esto, a identificarlas, no son del todo, no son al 100% fiables, ciertamente, pero sí también tenemos que ser conscientes de que cada día más hay gente dedicada y preocupada por producir contenido falso para un determinado fin. Entonces, desde el lado nuestro de los medios, atarnos a nuestros principios básicos de profesión y tener los ojos bien abiertos y saber un poco más allá de lo que nos hace todo. Totalmente, y hay una diferencia entre una noticia falsa y una manipulación, porque es muy fácil en estos tiempos tomar un algo, solamente enfocar hacia un lado y luego tergiversar lo que está ocurriendo. Y la imagen puede ser real, sin embargo el contexto y se está convirtiendo en totalmente falso. Tatiana Rosario, desde tu quehacer de periodismo independiente, ¿cómo los comunicadores sociales pueden mantener, y vuelvo aquí al tema de la ética, altos estándares éticos de responsabilidad en la creación y difusión de contenido en un entorno donde la presión por captar la atención puede llevar a la publicación de información sensacionalista y poco verídica? La Asociación Cibao por realizar este espacio, o sea, de ponerle el tiempo a ustedes, colegas del Cibao, por venir a escucharnos. Cibaeña también, por parte de mi madre y de mi padre, feliz de estar aquí con ustedes, tratando de aportar a esta discusión. Y cómo no sentirme orgullosa y honrada de compartir espacio en este panel con íconos del derecho, de la locución, del periodismo, de los medios digitales. Por ende, para mí ya está ganado, de manera personal, el tiempo aquí dispuesto. Es difícil ejercer la comunicación desde la independencia, la ética y ese compromiso para aportar a las poblaciones vulnerabilizadas, menos favorecidas, que es lo que yo de manera particular abracé hace más de 8 años con Así las Cosas, Comunicación Integral Dominicana. Entiendo que la ética debe ir acompañada también de la profesionalización, por eso decidí estudiar Derecho, para entender, para profundizar, para saber qué era permitido o no, qué es legal o no, más allá de la ética. Y para iniciar quizás una conversación sobre dónde estamos hoy los medios de comunicación, necesariamente debemos ir atrás. Si se quiere leer a Aristóteles, a Kant, a Foucault, hay que hablar de muchos autores que abrazaron la dignidad humana como su principal principio. Y esto es transversal a todo lo que hacemos. La coherencia, Reinaldo, ese compromiso con lo que soy, con lo que pienso, con lo que hago, también llevarlo a mi profesión en los medios de comunicación. Entonces habrá presiones económicas, habrá presiones desde los mismos colegas en los medios de comunicación, habrá presión de las diferentes audiencias. Sin embargo, ese pequeño espacio de dignidad
de lo que yo represento, de lo que yo quiero hablar, investigar, profundizar, no debe perderse. Independientemente de que haya contenidos mucho más populares, viralizados, que estén recibiendo dinero por la cantidad de views o de reproducciones en YouTube. Entonces, vamos a mantener y vamos a empezar, por lo menos de mi parte, hablando de coherencia, de compromiso y de resistencia. Me gusta eso, resistencia. Sergio Tulio Castaños, en todos estos años desde Pincus, has visto ir y venir gobiernos. Entonces, bajo esa mirada amplia del quehacer de la política, ¿en qué medida piensas que los gobiernos están influyendo o controlando medios de comunicación, periodistas, y cómo pueden los medios resistir a esta presión? Bueno, señores, igualmente muy buenos días a todos y gracias por la invitación a la asociación. Para mí también es un gusto compartir este espacio con ustedes. Antes de meterme en esa frecuencia, quiero decir lo siguiente, porque aquí se ha mencionado la palabra ética 7 veces. Y tú hablabas de Platón, podemos hablar de Sócrates, pero podemos hablar de Aristóteles, y es verdad que vamos a tener que volver al principio. A fin de cuentas, no fue que uno traicionó al otro, era que tenía diferencia de criterios, eso lo entendimos después. La ética es una práctica, Siempre hemos querido buscar el componente ideológico de la ética y a eso yo le tengo mucho miedo, Inés, porque todas las ideologías terminaron en dictadura para comenzar. Así que felicito que tú hayas traído el tema de la ética. Y es un tema de ética también las presiones que hacen los gobiernos a los fines de, no solamente a los medios de comunicación, sino a quienes somos hacedores de política. No es el caso de la República Dominicana quizás tan complicado como lo es en otros países del área como Venezuela, donde usan inclusive el tema de la seguridad nacional para entonces coartar el derecho a expresarse de los demás. No es el caso nuestro. Ahora, hay una serie de situaciones que se dan que sí coartan ese derecho. Por ejemplo, el control político. Eso atenta. Todo lo que tiene que ver con la expedición de licencias, que hemos visto cómo históricamente eso se ha manejado. Sobre todo aquí quienes más se han beneficiado en los últimos años son personas vinculadas a partidos políticos. O sea, eso hay que decirlo con claridad. Y también hay un tema que tiene que ver con esas presiones que muchas veces se hacen desde el punto de vista económico. Ahora, la CIDH ha venido trabajando ese tema en la mesa que tiene que ver con la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y ellos entonces, frente a esa realidad, porque esa es una realidad, ellos han identificado una serie de herramientas como para que entonces no solamente los medios de comunicación, sino también los periodistas se puedan asistir de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un director de medios, el de la información, a mi juicio uno de los medios más emblemáticos de la República Dominicana, sobre todo por la calidad en el contenido de sus editoriales. Ese es un tema, el tema de los editoriales. El tema, por ejemplo, del periodismo de investigación. O sea, la CIDH ha identificado el periodismo de investigación desde el periodismo frente a esos abusos que se cometen desde el Estado. Todo lo que tiene que ver con las coaliciones nacionales, es decir, e internacionales, con los derechos humanos, asociaciones de derechos humanos. Es decir, que frente también a esta realidad que no es propia inclusive de países del área, sino de otros países, en los propios Estados Unidos se da esa situación. A veces con un sentido de radicalidad mayor que el que muchas veces se da en la República Dominicana. Lo importante es uno tener conciencia de que existen herramientas para uno desde el punto de vista institucional poder combatir eso y denunciarlo. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Totalmente.
y hoy nos convoca precisamente a hablar de cómo está la comunicación en el día de hoy. La digitalización lo ha revolucionado todo, puesto esto un poco como que patas arriba, ¿no? Y es lo que hace la tecnología, es lo que hacen las distintas herramientas. Ha facilitado la convergencia de distintas plataformas, televisión, radio, prensa escrita, internet. En su momento de la historia, cada medio nuevo se anunciaba como el que iba a matar al anterior. La radio decía que iba a matar la prensa escrita, luego sale la televisión, dice que es el fin de la radio y así. Y al final, ¿qué estamos viendo? Es una convergencia. Esa es la realidad. Y tenemos dentro de esa convergencia la creación de unos contenidos multimedia, la integración de formatos, donde ya la radio dejó de ser solamente esa parte romántica, auditiva, ahora tenemos la radio visual, eso es otra convergencia distinta. Entonces, dentro de todo esto, y esta convergencia también hay unos grandes desafíos. La necesidad de adaptar los contenidos a múltiples plataformas, la competencia constante por la atención del usuario en un sistema que, lo sabemos, es saturado. Cuando sale algo nuevo decimos, ¿en serio? ¿Un podcast más? ¿Un medio más? ¿Un programa más? Sí. Entonces, Juan Eduardo, ese es tu día a día. Hablemos un poco entonces de tecnología. Tendencias tecnológicas, vamos a plantearnos en nuestro presente. ¿Cuáles son algunas de esas innovaciones, las más emocionantes, de las cuales pudiera hacerse eco el periodismo hoy en día? Las más emocionantes y las más preocupantes también. Yo creo que todos conocemos el tema de ChatGPT, que me parece que es una revolución en nuestro oficio y hay medios de comunicación. En República Dominicana todavía no lo estamos viendo de manera oficial. Pero sí hay medios en Latinoamérica, como El Tiempo en Colombia, por ejemplo, que tiene una unidad de inteligencia artificial y produce cierta cantidad de contenido diario desde esa plataforma de inteligencia artificial. Evidentemente, al final de cada nota siempre se encuentra con un pie que dice esta nota ha sido revisada por un editor y por un periodista, un poco como para tratar de humanizar la información de cara a la persona que la lee. La perspectiva es que esto siga creciendo. Es que el uso de esta herramienta, por ejemplo, siga creciendo. Esa es una de las más llamativas. Hay otras que son un poquito más antiguas, pero que a mí me parecen fundamentales en el ejercicio periodístico de hoy. Por ejemplo, hay una que yo utilizo mucho que se llama Pinpoint, que es una herramienta para transcribir textos, transcribir audios a textos, que tiene unos años, sin embargo, con cada mes que pasa, la afinan un poco más y cada vez es más certera. Entonces, usted tiene un audio, si usted tiene un audio de 2 horas, es un poco complicado sentarse a escuchar la grabación otra vez y empezar a transcribir, que era lo que yo hacía cuando empecé siendo reportero en el distrito. Ahora, en cuestión de 4 o 5 minutos, esta plataforma te lo hace. Y te lo hace con un nivel de fiabilidad extraordinario. Y luego permite incluso que en los puntos X que tú quieras verificar, puedas hacer clic ahí y te lleva al audio en ese punto exacto. Entonces, eso a mí me parece también muy importante. Luego, las herramientas de medición de audiencia, que son también muy útiles en las salas de redacción, que son fundamentales en el día de hoy. O sea, nosotros tenemos herramientas en los periódicos ahora mismo que nos dicen desde qué ciudades nos están leyendo, desde qué países nos están leyendo, qué edades tienen las personas que nos están leyendo. Ayer cuando estaba preparando un poco la conversación, estaba viendo un informe y ya somos capaces de ver desde qué dispositivo móvil nos están leyendo, cuál es la marca del dispositivo móvil que utilizan. Si utilizan iPhone, si utilizan Samsung, si utilizan Nokia, a ese nivel hemos llegado. Y hay una en particular que quiero mencionar porque yo tengo todavía mis preocupaciones. Nosotros la estamos probando en el Distinct, se llama Marfi. Es una herramienta esencialmente de medición de audiencias, pero le han añadido un tema de inteligencia artificial que a mí me parece que va a ser muy revolucionario. Lo primero que hace es que, bueno, nosotros publicamos una nota y esa herramienta nos dice, mira, esta nota te la están leyendo 500 personas. Y estas 500 personas están aquí, están allí, están allá. Pero luego te dice, pero ese titular que tú has puesto, quizá no es el ideal. Si tú pones este titular, te funcionaría mejor con los motores de búsqueda. Y uno ahí se echa un poquito para atrás, pero la herramienta no se detiene. Y te dice, ¿sabes qué?
Incluso yo estoy viendo que esta nota en particular a la gente le está interesando. Yo te recomiendo que escribas estas 5 notas, que te da 5 historias. Y te dice, investigate esto, investigate aquello, investigate aquello. Y uno podría pensar que la herramienta se detiene ahí, pero no. Luego te dice, mira, yo te recomiendo estas 5 opciones para que tú lleves esa noticia a Twitter. Este sea el mensaje que tú puedes enviar. Y luego que este mensaje, que es diferente, sea el que pongas en Facebook. Te da la misma noticia y te da 4 o 5 versiones. Esa herramienta es una herramienta de pago, evidentemente, pero me parece que valdrá la pena. Me parece que valdrá cada centavo. Cuando se comienza a utilizar masivamente, ya se utiliza en Estados Unidos, cuando se comienza a utilizar masivamente en República Dominicana, me parece que va a ser una gran revolución en el oficio periodístico. Habrá que mirarla, evidentemente, no siempre, no adelantarnos, pero será interesante. Ah, caramba, esta evolución de la rueda va rápido, ¿eh? Porque al final es eso, son herramientas, como un martillo. Un martillo lo podemos utilizar para construir, pero también puede ser un arma. Entonces, Inés, con toda esta velocidad, con cada vez más actores involucrados en todo esto, ¿cómo pueden los medios equilibrar esa necesidad de generar un contenido rápido, que es lo que estamos viendo, así como tú lo vas planteando, con la producción de reportajes que sean de alta calidad? Buena pregunta. Pues que es muy difícil. A mí me gustaría decir antes, hay un aspecto que no sé si se tiene siempre en cuenta, y es que la evolución de los medios en todas las plataformas tiene varias vertientes. Estamos en una transición tecnológica que empezó hace 10 años, que creíamos que iba en una dirección, no era solo eso, se acelera cada vez más, como tú has dicho. La inteligencia artificial, eso es de hace 6 meses, vaya incorporada, puede servir para corregir también, y para sugerir títulos de SEO, eso ya se está empleando y es muy práctico, pero no es solo eso. Pero a la evolución tecnológica vemos que ha evolucionado también los canales de distribución. O sea, la distribución de las noticias o de los programas o de eso ya es multiplataforma, y eso también requiere, para empezar, tener otro tipo de personal y de perfiles en las redacciones. Antes no teníamos un experto en audiencias, que suele ser siempre un señor muy raro y que sabe muchas cosas mejor que un periodista. O en un periódico impreso hay un equipo audiovisual que podría estar en otro periódico. Pero también ha evolucionado el modelo de negocio. Entonces ya las bases sobre las que trabajas son distintas y los ingresos son distintos, y ese departamento también tiene que evolucionar. Y también evoluciona, aunque no lo tengamos siempre en cuenta, otros negocios que son necesarios, como son las agencias de publicidad, la misma publicidad. Ellos también tienen su crisis y su evolución. Y esto también afecta a los medios, y afecta tanto a los medios establecidos como a los independientes como Tatiana. Pero también evolucionan los hábitos del lector, y los hábitos del lector o del espectador, la audiencia en general, también son muy volubles y muy caprichosos. Entonces hay que estar todo el rato monitoreando para cambiar. Pero ya en la redacción, el sentido práctico de cómo hacer a la vez cosas de velocidad y cosas de profundidad, nosotros en Diario Libre lo que teníamos cuando yo estaba allá era un sistema de 3 tiempos. Había un equipo que es la mesa de actualización web y redes, que son el primer tiempo. Llega el flash, llega pasado, ves el incendio, lo tiras por las redes y avisas y tal. El segundo tiempo es esa persona que está trabajando esa información, buscando reacciones y buscando contexto, buscando en el archivo cuántos incendios hay en Santiago este año, por ejemplo, y lo va a publicar dentro de ya el tiempo que él se tome en hacer esta noticia, o ese programa lo va a hacer en unas horas en la web, y probablemente lo va a elaborar todavía más para la edición impresa del día siguiente. Ese es el tiempo 2. Y el tiempo 3 es ya la información propia, las exclusivas, el trabajo propio, tu historia que te ha llevado un mes preparar. La competencia no la tiene, o sea que tampoco tienes la necesidad de sacarlo, y entonces tienes a la redacción trabajando en 3 tiempos: tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3.
Claro, se necesita una redacción grande para poder hacer los 3 tiempos, o se necesita personal muy motivado que cubra su fuente con mucho conocimiento y sea capaz de hacer los 3 tiempos. Pero básicamente en el día a día eso es como nos manejábamos. Y como yo creo que es una manera de poder cubrir las dos cosas, porque el tema es que no se puede elegir. Tú no puedes elegir entre ser solo, si eres un medio serio, o sea, si eres una cosa de referencia, si eres una cabecera de referencia, no puedes elegir, tienes que ser el primero en darlo, tienes que ser el mejor en darlo y además tienes que ser el que tenga las noticias exclusivas. Totalmente. Señor Tulio, antes, bueno, pues salía una información, la leías en el periódico, y luego ese periódico iba a un cuarto oscuro, húmedo, el archivo muerto, y se quedaba ahí guardada esa información. Sin embargo, se está generando hoy cualquier cantidad de información. Y distinto a otros tiempos, que la información quedaba archivada en un lugar físico, ahora queda en la nube. Por lo tanto, puedes tener acceso a algo que pasó en cualquier tiempo, ya lo tienes a la mano con solamente poner algunos nombres y o referencias. Y esto nos lleva a un nuevo concepto, que es el derecho al olvido. Hace algunos años, esto comenzó precisamente a llamar la atención, es decir, algo que ocurrió en un tiempo, pero ya eso cerró, eso terminó, comenzó a impactar, por supuesto, a mucha gente. Es decir, yo tenía un compromiso con la ley, pero ya yo lo pagué, pero ese hecho puntual queda registrado en la web. Por lo tanto, vas a buscar empleo, poner tu nombre, pues mira, hubo un caso en el que tú estuviste involucrado, pero tu parte crediticia, todo eso queda registrado, es decir, todo lo que vamos haciendo deja una huella digital. Entonces, ¿nos podrías explicar desde tu quehacer del derecho, brevemente, en qué consiste este derecho al olvido y cómo los medios de comunicación y los periodistas encuentran su protección bajo el amparo de la ley? Oye, gracias por la pregunta, porque, bueno, Inés, que dirige un medio, sabe las presiones, sobre todo, eso lo estoy diciendo yo, Inés, no te quiero meter en este lío. Las presiones que reciben los directores de personas vinculadas al crimen organizado, cuando en un momento determinado el medio, sobre la base de una información veraz y legítima, archiva en su fuente de datos, bueno, las informaciones que fueron el producto de un acontecimiento que ocurrió en un determinado momento. ¿No te imaginas los niveles de presiones que reciben los directores con eso? Es increíble, señor. Y generalmente son inclusive hasta los mismos abogados los que trabajan en ese tipo de reclamos que se le hacen a los medios de comunicación. Nosotros le llamamos, más que el derecho al olvido, yo soy abogado, acuérdense, el derecho de residencia. Afortunadamente, señor, el Tribunal Constitucional ya se pronunció con una decisión que para mí es memorable, honestamente hablando, frente a un caso de Claro, pero ustedes también tuvieron sus amagues por esos predios, porque la verdad es que los medios son hacedores. ¿De qué es de lo que se trata? Pues yo lo voy a leer a ustedes, porque coincidencialmente yo encontré una sentencia del Tribunal Constitucional del 2020, y es bueno que esta actividad la estemos realizando con periodistas para que ellos sepan que cuentan con herramientas cuando a sus espacios o sus medios se presentan esa situación que por demás son muy desagradables, en honor a la verdad. Y dijo, y también este es un derecho que está muy relacionado a la verdad, muy relacionado a la verdad, y como dije anteriormente, a todo lo que tiene que ver con la veracidad, la legalidad. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, y te va a gustar mucho, pero Manuel, tú como constitucionalista. 0171-20, apúntenla porque cuando se le presenta el problema, ustedes entonces tengan cómo ampararse.
Y dijo el Tribunal Constitucional que para eliminar, corregir, actualizar, aclarar o rectificar los datos negativos que contengan sobre una persona en algún registro, ya sea público o privado, el juez de habeas data debe asegurarse de que tal información, al momento en que fue establecida o en que se haya ratificado, los motivos por los que fue implantada provenga de una fuente ilegítima o carente de veracidad. Es decir, e inclusive cuando uno lee la sentencia, ni siquiera el tribunal distinguió en qué casos específicos se aplicaba o no el derecho al olvido, pero sí dijo que en los casos en donde el medio obtuviera legítimamente, reitero, y que la información fuera veraz, ya era una discreción del medio sacarla de su base de datos. La sacaba si entendía que ya eso no iba a contribuir en nada a lo que iba a ser la documentación histórica o los registros del medio de comunicación a quien se le solicitaba ese derecho. Hay dos cosas que aquí tenemos que tener en cuenta también que tienen que ver con todo esto. Nosotros tenemos, partiendo de la legitimidad, nosotros tenemos herramientas aquí en la República Dominicana que quizás los periodistas y nosotros los abogados entendemos. Pero hay dos leyes que son muy importantes y que tienen que ver con esto. Y me refiero a la ley de libre acceso a la información pública, que es una ley que permanentemente se vive violando hasta tal punto. Y a mí me dio vergüenza ajena que el presidente de la República el lunes tuviera que dar instrucciones en público a sus funcionarios a que terminaran de dar la información. Digo, eso en cualquier país hubiese sido un escándalo, no era la verdad. Y la otra ley es la ley de protección integral de los datos personales, que es una ley que sin lugar a dudas nosotros tenemos que tener en cuenta, porque este derecho también está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la integridad, el honor, la privacidad de las personas. Entonces, lo voy a dejar ahí. Yo creo que 2 minutos que nos están dando muy poco, no la verdad. No. Ya que uno está en Santiago, yo no quisiera hablar. Estoy aquí impresionando al público, pero oye, esto es un campo de concentración. Pero en conclusión, quería explicar esto desde el punto de vista didáctico, para que ustedes entiendan que así no. Hubo un caso muy emblemático que fue el que le cayó a Diario Libre y a mí me tocó darle la opinión a uno de los medios, del periodista, pero afortunadamente el Tribunal Constitucional falló conforme a lo que habíamos hecho como consulta. Perdón, solo me gustaría dar un dato de contexto para que tengamos una idea del problema. Cada mes en Listín Diario nosotros recibimos de 3 a 5 instancias judiciales de abogados buscando que borremos contenido. De personas que han delinquido en algún momento de su vida y están requiriendo que nosotros borremos el contenido. Casualmente, siempre están representados por los mismos abogados. Otra cosa, sumando un poco lo que decías, del honor, de la intimidad, el derecho constitucional, artículo 49, la libertad de expresión y difusión de pensamiento, antes en el 44 se habla del derecho a la intimidad, al honor. Entonces no es decir lo que quiero sobre lo que pienso que puede ser de la otra persona, no, primero la integridad, la intimidad de ese ser humano, de esas personas, hay que protegerlas. Sí, y esto nos lleva a hacer una especie de ejercicio, como cuando, por ejemplo, yo recuerdo en la década 80, algún policía hacía algo indebido y era dado de baja deshonrosa. En todos los noticiarios veíamos cómo a ese señor se le desgarraba el uniforme
y con un redoblante esta persona iba caminando, saliendo. ¿Recuerdan ustedes eso? Los más jóvenes, por supuesto, ni idea, pero eso se veía, decir, cómo esa persona había hecho esto malo y entonces era puesto en evidencia de forma pública. Entonces ahí, recuerden que les decíamos que aquí estamos lanzando algunos temas que esperamos que se conviertan a futuro en temas de conversación a profundidad. Entonces, Tatiana, aprovechando eso que tú estabas comentando, ¿qué responsabilidad piensas tienen los medios de comunicación en la educación de la audiencia, del público, sobre cómo consumir noticias de forma crítica? Es una de las funciones, mas no así su responsabilidad total, porque estamos para orientar y no estoy en desacuerdo con quienes entretienen. Sin embargo, vuelvo a los principios constitucionales. ¿De qué forma? ¿Cómo estoy dañando con mi palabra, con mi forma de expresarme? ¿Estoy acudiendo a los llamados discursos de odio para revictimizar a una población que se encuentra vulnerable? ¿O estoy siendo víctima también del machismo en República Dominicana para enfocarme en la víctima y no en el victimario, colocando su fotografía, publicando un cuerpo ensangrentado, o enfocándome en el nombre, domicilio y detalles personales de la víctima y no así del victimario? O sea, son muchas prácticas que podemos aprender si nos profesionalizamos más cada día, si investigamos y por cuenta propia tenemos el interés de ampliar el portafolio de profesión, de conocimientos, porque al final sí puedo educar siempre y cuando yo me eduque primero. Sí puedo orientar, pero para ello tengo que ir al diplomado, al conversatorio, tengo que informarme sobre cuáles son las corrientes en otros países que tienen similares situaciones políticas, económicas, sociales, que pueden ayudarme a ejercer un mejor periodismo o comunicación. Entonces, hay una cosa clave, decíamos hace un momentito, Inés mencionaba una de las películas, yo lo tenía en la nota, la emblemática película de Citizen Kane, que es un referente también. Ustedes recuerdan a Charles Foster, decía, la gente pensará lo que yo les diga que piense. Entonces, si tenemos una apertura y diversidad de medios digitales, de blogs, de podcasts, debo contribuir a esa diferente perspectiva, opiniones, verdades. Lo digo así entre comillas porque la objetividad dependerá de qué tan profundo yo me vaya con ese tema que es de mi particular interés. O sea, si usted quiere investigar por dónde se le entra el agua al coco, hágalo con profesionalidad, con profundidad. Si por el contrario usted es un periodista, una persona que se dedica a la comunicación y quiere hacer contenidos de medio ambiente, hágalo. Aquí tenemos a Bautista, aquí hemos consultado varias veces, Jordi por allá también. Y bueno, mucha gente que quiere seguir orientando y educando. Entiendo que no podemos caerle detrás a las tendencias de los memes, a la viralización de los contenidos para ser populares, para ser más famosos. Insisto en esa idea porque yo soy de las que piensan que debemos irnos al origen. Génesis, lo clásico, el sentido de las cosas, el rol de la comunicación, del periodismo. Tendremos mucha inteligencia artificial y muchas herramientas tecnológicas en las cuales apoyarnos, pero siempre habrá que curar, habrá que verificar. O sea, no es una herramienta que se domina sola, hay que orientarlo. Un micrófono abierto en una estación de radio sin dirección no puede ser. Entonces, una de las cosas que también quería plantear, a propósito de eso que venían comentando de inteligencia artificial, para no correrme en el tiempo, es República Dominicana actualmente está en el puesto 74 de 81 en lectura en el informe PISA y ocupamos el puesto 82 de 93 países en el ranking global de índice de desarrollo humano. Entonces yo les hago la pregunta: inteligencia artificial, innovaciones tecnológicas, pero hemos desarrollado nuestro intelecto, hemos desarrollado que República Dominicana tenga un mayor índice de desarrollo humano, hemos aportado desde el ejercicio de la comunicación a la exigencia de derechos, a hacer de este espacio nuestro uno común más habitable,
con mayores garantías? Es una pregunta que les dejo. Es aumentar el nivel de criticidad. Muchísimas gracias por tu respuesta. Hemos mencionado en varios momentos la libertad de prensa, la libertad de expresión. En nuestro país, esta libertad de prensa está constitucionalmente garantizada, pero en la práctica enfrenta desafíos. La situación de los periodistas de medios de comunicación en el país refleja una mezcla de avances, pero también retrocesos que afectan la calidad y la independencia del periodismo, la influencia política y económica, la violencia, la intimidación, la falta de acceso a la información, son factores que limitan la libertad de prensa en nuestro país. Inés, tomando esto como punto de partida, ¿cómo entienden, después de los medios de comunicación, recuperar y mantener la confianza del público? Yo creo que no la han perdido. Podría estar por ahí. Acaba de salir la semana pasada, o hace 2 semanas, el informe del Reuters Institute que analiza la situación de la información a nivel digital en muchos países. Es una encuesta enorme a nivel mundial. Y sí se ha detectado que la gente está muy saturada por la cantidad de medios, desconfía mucho porque hay mucha noticia falsa e incluso está sintiendo como una aversión, usa la palabra aversión, hacia la información de noticias. Eso es peligrosísimo para las democracias, o sea, no es solo para la salud financiera de la empresa, sino para la democracia. Pero a la vez se detecta que sí hay una vuelta a la confianza en las firmas de gente responsable y seria, en los medios que trabajan a largo plazo y que trabajan con seriedad la noticia, y se convierten en referentes, y ante una noticia que sale en memes o que sale en redes o que sale de repente por todos lados, la gente va a los medios y la gente va a los periodistas en los que confía para confirmar la veracidad. Entonces, esa confianza se crea a largo plazo. O sea, eso no es sacar un programa y ya es confiable, sino es a largo plazo, con mucha consistencia, y para qué nos vamos a engañar, pues con mucha resiliencia por parte de periodistas y de dueños de medios hacia las influencias y hacia las presiones. La ética vuelve a ser parte de esto. O sea, la ética periodística es una decisión personal. O sea, tú decides no vender, incluso no alquilar las informaciones al que mejor te pague. O sea, esa decisión personal por hacer un periodismo ético y serio, ¿en qué redunda? En que la confianza que creas con la audiencia es la que te va a hacer luego rentable. O sea, es un trabajo, es un camino más arduo, más a largo plazo, pero es que si no tienes la confianza de la audiencia, y al final la audiencia, pues aunque esté muy dispersa y esté en muchas tonterías, que estamos todos en muchos memes y muchas cosas, la audiencia sabe perfectamente distinguir en quién le da una información veraz, porque luego se demuestra, o sea, las cosas caen por su peso. Entonces, yo creo que no es que se haya perdido la confianza en los medios, sino que hay mucho ruido y mucha saturación y demasiadas voces gritando cosas a la vez. Tú decías antes que cada vez lo dicen más alto y con peores palabras. Pues eso llega a un momento que satura y que la gente vuelve a la credibilidad, al que le ha demostrado que puede hacer las cosas bien y se refugia a él. Y lo hacemos hasta por instinto de supervivencia, es decir, llega un punto donde, wow, ¿hasta dónde? Y a propósito, eso que dices, Inés, muchos medios, cada vez más, hay mucha facilidad de tecnología, cualquier persona desde un celular comienza a compartir algún tipo de información, y eso entonces saca una nueva figura, que es el reportero ciudadano. Entonces, Juan Eduardo, estaba para ti. Cuando acabe yo opino. Por favor. Las redes sociales se han consolidado como actores fundamentales en el panorama mediático. Plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok, ya no son solo canales de distribución de noticias, son espacios de creación
y de consumo de contenidos. Estas plataformas han democratizado la producción de información, permitiendo entonces que cualquier individuo con acceso a Internet pueda convertirse en esta nueva figura, el reportero ciudadano. Entonces, ¿de qué manera están los medios de comunicación fomentando una mayor interactividad y participación del público en la creación y difusión de noticias? Lo primero es que no creo en la figura del periodista ciudadano. El reportero. El reportero ciudadano. No comparto la idea. El hecho de que alguien en un momento X de la vida esté pasando por una esquina cuando suceda algo y esté en capacidad de hacer una foto y mandarla, no creo que se le convierta ni en reportero ni en periodista. Y el error probablemente viene de nosotros mismos, de los periodistas, que difundimos esta idea de que ahora todos podemos ser periodistas, ¿cierto? Como si todos pudieran ser odontólogos, como si todos pudieran ser médicos, no sé. Entonces, quiero partir desde ahí, de que no lo veo de esa forma. Luego, con el tema de las redes y el tema de la interactividad, también tengo mis dudas. Me preocupa que a veces los medios intentamos, porque tenemos un mal de origen, que es el tema de los fondos económicos, no estamos rentabilizando bien, no estamos generando los suficientes ingresos y entendemos que necesitamos publicar la cantidad enorme de noticias que tengamos que publicar para generar una cantidad de tráfico X que nos genere unos ingresos. Y dentro de esa ecuación entra el publicar cualquier tipo de cosas que surjan por redes sociales. Para mí eso es un dolor de cabeza. Una de las tendencias que nosotros estamos viendo en América Latina, sobre todo los diarios más grandes e importantes, se están poniendo mínimos de producción de noticias por día, por semana, por mes. Para mí eso es un error y nos puede llevar a un camino muy delicado. ¿Por qué? Porque el día que tú no tengas el suceso para escribir la nota, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a copiar o te vas a inventar algo? Ok. ¿Todo por qué? Por conseguir un volumen X de visitas a la página web, que luego esas visitas no te van a generar los ingresos que en realidad te están faltando. O sea, el error no lo vamos a subsanar con 10.000 visitas más al portal. Es un problema del modelo de gestión que tenemos que resolver, que está mucho antes de llegar al problema que tenemos ahora. Yo primero que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque la industria, los periodistas, la profesión, cometimos hace unos cuantos años dos errores fundamentales, pero delito. Una, decir que existía el periodista ciudadano, o sea que cualquiera podía hacer nuestro trabajo. Yo nunca oí a nadie de otra profesión decir que no hacía falta, que cualquiera lo hacía. Ningún ingeniero o periodista, como tú decías, puede decir eso. Y segundo, que lo que hacíamos, que era producir información, era gratis. Ese fue un error grandísimo. Nos metimos en una trampa, no solo cualquiera puede hacer lo que hacemos, que no es verdad, ni siquiera todos los periodistas pueden ser periodistas. Dijimos, cualquiera puede hacer lo que hace, y además lo que hacemos lo vamos a regalar. Y ahora estamos que ni podemos cobrar, ni podemos sacar a los intrusos de la profesión. Ahí, perdón, antes a mí me sigue pareciendo extraño que el Listín, por ejemplo, que es un periódico pago, que la gente pague por la versión física y luego encuentre ese mismo contenido y probablemente está más ampliado en la versión web gratuito. O sea, eso nadie lo ha podido comprender y nadie ha intentado todavía resolverlo. Bueno, algo debemos hacer. Y ahí entra entonces el cambio en el modelo. Quizá hay algunos caminos que debamos pensar. Yo creo que los medios tienen que acudir a su audiencia y explicarles la situación que estamos viviendo y pedirles que, claro, no nos van a solventar el tema que tenemos económico, pero pueden ayudar de alguna forma. Claro. O sea, si la audiencia comprende y nosotros sabemos explicar luego la importancia de nuestro oficio para la democracia, para el sostenimiento del país, para el crecimiento de la sociedad, yo creo que la gente, no el 100%, porque es cierto que, por ejemplo, en web Listín cerró mayo con, qué sé yo, con 14 millones de visitas en medio de las elecciones. Es cierto que no te van a pagar es imposible. ¿Y 3 millones de usuarios no te lo van a pagar, pero si te pagan el 5, el 10%, algo tienes, algo mejor de lo que tienes ahora vas a conseguir. Y es bueno que hagas esta acotación por lo siguiente. Los medios de comunicación tradicionales
siguen siendo el referente. La gente va al medio para verificar que es cierto lo que está ocurriendo ahí. Y se ha convertido también en el elemento validador de lo que está ocurriendo en digital. Si bien es cierto que cualquier persona enciende una cámara, toma un micrófono y puede decir lo que sea por ahí, eso no lo convierte en un periodista, pero al mismo tiempo llevar esa figura al medio tradicional de una forma u otra lo valida, aunque este no tenga la formación, porque es el poder que tiene precisamente el medio tradicional. Y esto nos lleva a otra figura, Tatiana, el periodista replicador de contenidos. Recuerden que estamos hoy hablando de los medios hoy, es decir, hay figuras distintas, hay elementos buenos para observarle y ponerle nombre. Entonces, ¿cómo ves este papel del periodismo ciudadano en la actualidad y los desafíos y las oportunidades que presenta? Tomando en cuenta lo expresado por el colega, la colega, ¿verdad?, de los medios de comunicación o del periodismo, porque jamás se ve tan fresca de decir eso aquí en público, no vamos a utilizar la figura entonces de periodista o reportero, digamos informante. Yo sí reconozco la importancia de esos y esas informantes porque te avisan de un entaponamiento, de un accidente de tránsito, de un caso de violencia, cuando una mujer o un niño, niña o adolescente es objeto de abuso de alguna forma, también sobre la contaminación de un río, de un incendio, como hemos vivido en múltiples ocasiones aquí en el Cibao, en Constanza. Es la comunidad, es el ciudadano que alerta primero, luego el medio de comunicación pues confirma, hace el reportaje. También cuando en una situación en la comunidad se llama a una Edith Febres para ponerle al tanto de lo que está pasando, llaman a un Ricardo Nieves, o alerta un empleado o colaborador de una institución pública y filtra una información a una Nuria Piera, las cosas salen de adentro. Es importante, ese informante, esa fuente es importante, luego verificar y hacer todo el trabajo profesional que se requiere. Entonces, el replicador que copia, pega, o que abre la prensa escrita, quienes todavía ven la prensa escrita, que caramba, debemos volver al origen, insisto, y se va a la internet, copia la información, o por el contrario, prende una cámara y empieza a leer en televisión, lo hace en radio también, todavía ese modelo existe. No debe ser. Yo soy de las que piensan que aunque no recibas el patrocinio, aunque no tengas el apoyo económico, emprende e investiga de los temas que son de tu interés. Ya tenemos plataformas gratuitas de muy buena calidad, tecnología que nos permiten hacer un video, una entrevista, ir al territorio. Debemos salir del estudio, de nuestra sala, con el móvil grabando o emitiendo en tiempo real para ir a la comunidad, para escuchar a la gente, in situ, saber qué está pasando, levantar los datos, porque por más información que haya dispuesta en la internet, nunca la realidad se comparará con eso que otros y otras personas están simplemente enviándonos. Entiendo que es una maravillosa oportunidad el hoy para, si no lo han hecho, para desarrollar sus propias plataformas, para contar sus verdades, para investigar sobre las cuestiones que a ustedes más les interesen, el que sea. Es la única forma de diversificar y amplificar nuestra propia voz, porque los medios de comunicación tradicionales tienen su propia agenda y lo tienen también los grandes grupos y los colegas comunicadores y comunicadoras que están en radio y televisión. Yo he pasado por ahí reinando, tengo que decirlo. Este foro es para eso también, para ser totalmente honestas en esta nueva oportunidad. Y cada quien tiene su línea y cada quien tiene su agenda. Entonces yo les exhorto a que creen su propia agenda. Última pregunta para hacer el estudio, Castaño. Juan Eduardo mencionaba un poco el impacto de la inteligencia artificial y de cómo esto va a más. Y nosotros no podemos realmente hacernos ni siquiera la idea de qué va a ocurrir en 6 meses, en un año. Entonces, desde la perspectiva legal, ¿se puede transparentar el uso de la inteligencia artificial en la producción de noticias, en los medios? ¿Qué herramientas hay? Ese tema a mí me encanta porque ya nosotros en la Fundación estamos haciendo uso de inteligencia artificial. Y afortunadamente, lo comparto con ustedes porque no deja de ser motivo de mucho orgullo. Mi hija está
inteligencia artificial en la Universidad de Stanford. Entonces, esto me conecta con el bendito tema de la inteligencia artificial. Es bueno que sepan que hay un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en el Senado. Búsquenlo y véanlo, porque el tema de la inteligencia artificial tiene ciertas limitaciones. Y es que muchas veces atenta contra derechos humanos la inteligencia artificial. Sí, por eso que ustedes ven que ha sido tan difícil, solamente la Unión Europea ha generado un consenso en torno a la inteligencia artificial. Los norteamericanos no la quieren por el tema del espionaje. No lo entienden. Pero tú te vas a América Latina, se está debatiendo el tema, pero no hay forma de que se pongan de acuerdo. Pero viendo la práctica europea que ha identificado algunas herramientas como para que la inteligencia artificial contribuya positivamente a este tema, ellos han identificado fundamentalmente dos mecanismos. Y es que los noticieros, por ejemplo, que hagan uso de la inteligencia artificial, que hagan saber que están haciendo uso de esa inteligencia. Que lo evidencien. Y lo otro que ellos han identificado también es que quienes hagan uso de la inteligencia artificial tienen que rendir informe semestral respecto a cómo dirigieron el uso de esa herramienta. Lo cierto es que a lo inevitable se le da la bienvenida. Eso llegó para quedarse. Eso no lo va a detener ni siquiera la falta de regulación. Pero les reitero, tiene sus límites. Y yo quería concluir, porque me queda, pero me queda 10 segundos. No se preocupen, lo vamos a comer. Es el tema de las redes. Yo tengo una forma moderna de ver la vida y de ver las cosas más allá de la curva, pero eso está poniendo bruto a mucha gente. Y aparte de que eso se está convirtiendo en una especie de bar lleno de borrachos. Porque las cosas que uno oye por ahí, y lo digo para los jóvenes que están aquí en este espacio, me dice mi hija que en Stanford le prohibieron utilizar las redes y que solamente la pudiesen utilizar antes de acostarte 5 minutos antes, no más. Oye, ¿por dónde va esto? Así que quería dejar esa reflexión. Y que a propósito de redes, solamente si no lo han hecho, les recomiendo Infocracia de Byung-Chul Han, una joya. Ante unos retos, claro. No, digo fuera de tiempo. Y así como una especie de cierre de esta parte, en esta era digital actual, los medios de comunicación hemos experimentado transformaciones radicales que han redefinido la manera en que la información es producida, es distribuida, es consumida, y estos cambios han sido impulsados principalmente por el avance tecnológico, la globalización y las dinámicas económicas del mercado. Hoy hemos hablado de transformación digital, de convergencia mediática, sobre el poder de las redes sociales, del modelo de negocio, de la sostenibilidad, del rol del periodismo en la sociedad, y de forma práctica, ¿a dónde nos lleva esto? Hay una realidad. El consumo de video será más predominante que el texto en estos tiempos. Eso es una realidad. Principalmente las nuevas generaciones y las marcas personales seguirán conectando mucho más con la audiencia que los medios tradicionales. Esa también es una realidad de hoy. Estos son buenos tiempos para los periodistas que trabajan su marca personal y su enfoque de carrera más allá del medio para el que trabaja. Sin embargo, estamos frente a nuevos desafíos que ameritan de un ejercicio reflexivo y responsable de poner en una balanza, por un lado, la razón,
la razón de ser de los medios de comunicación y del periodista o comunicador social, y por el otro lado, lo que es el negocio, el lucro desmedido, sin importar los cómo ni las consecuencias. Este es un tiempo de comunicación, lo sabemos. Los accesos se han democratizado como nunca antes en la historia de la humanidad, y esto significa, a su vez, que tenemos un gran compromiso como sociedad de cuidar esta libertad de expresión sin convertirla o sin que se siga convirtiendo en un libertinaje. Yo quiero agradecerles personalmente el tiempo que nos han dedicado, agradecer a cada uno de los panelistas que nos han acompañado, y creo que desde lo más profundo y desde su honestidad nos han compartido sus inquietudes. Muchísimas gracias por este tiempo, y de paso ya el micrófono a Yara Hernández. Ciertamente, desde mi mirada, un plato fuerte, y tal como Reinaldo decía, que se convierte como en las entradas de muchísimos tópicos y temáticas que deberíamos seguir conversando y profundizando. Tengo el compromiso de elegir solamente 3 preguntas de todas las que amablemente hemos recibido, así que quiero motivar para que durante el almuerzo las preguntas que no sean cubiertas, pues los periodistas se puedan acercar, ¿verdad?, a los panelistas y puedan irse con sus inquietudes cubiertas. Pero hoy aquí tengo 3, pero he mezclado 2, así que voy casi a cubrir 5, a la gente de producción que no se enoje. Dice don Juan Bonilla: como yo fui reportero con directores extremadamente exigentes con la calidad en la elaboración de informaciones, me interesa escuchar las opiniones de doña Inés, de Juan Eduardo, sobre la formación de los jóvenes periodistas que están llegando a las redacciones en la actualidad. Y otra pregunta colindante, dice: el problema del periodismo es que se va poco a la calle, que hay poco reporterismo, o es una crisis de contexto, de antecedentes y de calidad de relatos. Yo, a ver, ¿cómo digo esto sin parecer muy loca? La calidad de los chicos jóvenes que están llegando no es tan buena como la que yo me encontré en las redacciones cuando hace 35 años llegué al país. Eso es una verdad, y el director de la información quizá luego pueda añadir algo. Hay muchos chicos o periodistas que manejan muy bien las redes, saben tuitear, saben esto, saben lo otro, saben de tecnología, pero no saben qué hay que tuitear. Porque no es lo mismo tuitear que tuitear algo que corresponde. Pero eso viene... Entrevistaba el otro día, no sé si la leyeron, al rector de INTEC, que dice que los bachilleres que están llegando por primera vez en 20 años van a tener que tener en el INTEC un proceso de nivelación, porque los mismos chicos se reprueban la prueba de acceso y han pedido que se les dé esa oportunidad. O sea, que es que llegan peor formados, y eso es una realidad. Sería hipócrita decir, no, maravilloso. No, llegan peor formados desde el colegio, llegan peores a las universidades y llegan peor, por tanto, a la profesión. Esa es mi opinión. Yo segundo, aparte de trabajar en el listín, yo soy profesor en la Ucamaima, y soy profesor de entrada para los estudiantes de periodismo. Y yo hago siempre 2 preguntas cuando los estudiantes llegan. Yo doy fundamentos de periodismo, es una de las asignaturas que tengo. Pregunto: ¿quién de ustedes ha visto, fíjense que digo ha visto, no digo quién ha comprado ni quién ha leído, un periódico papel en su vida? Y no se vale por televisión, por redes, no, que usted lo haya visto, que lo haya visto con sus ojos, que lo haya palpado. De 10, 1 y 2 dicen que lo han visto. Luego, cuando usted les pide que hagan una redacción, por más mínima que sea, hay deficiencias muy grandes. Lo digo, duele a veces un poco decirlo, pero es cierto que vienen desde el bachillerato con muchas deficiencias. Y el problema es que lo que nos pasó en la pandemia, por ejemplo, es que fue algo peor, porque promovimos a estudiantes que no completaron un ciclo, y sin embargo los aprobamos porque había que aprobarlos. Y eso nos pasó en 2 años escolares. Las consecuencias de eso las vamos a sufrir. Quizá la estamos viendo ahora, desde hace un tiempo,
pero más adelante se verá mucho más fuerte. Muchas gracias. Jordi Veras pregunta, ¿qué opinión le merece sobre la influencia del prejuicio sobre los poderes públicos? Realmente es abierta la pregunta, quien quiera responder. Prejuicios sobre, creo que se lo han ganado. Sin embargo, es la democracia que tenemos. No podemos perder la credibilidad ni dejar de legitimar nuestro sistema democrático, nuestras instituciones, porque para ello trabajamos también desde los medios de comunicación. ¿Cómo? Ejerciendo presión, denunciando, movilizando y empoderando a la ciudadanía para que cada vez sea más independiente y más participativa, no quejándose. Un ejercicio que tengo es que de la noticia, del lead de la noticia, yo me dedico unos minutos a leer o a escuchar lo que dice la gente sobre eso, porque me permite medir cómo estamos criticando, qué capacidad de reflexión estamos desarrollando, si se nos está perdiendo lo más importante de eso que se está publicando, si nos estamos dejando distraer. Entonces, se lo han ganado, Jordi, pero vamos a trabajar para seguir fortaleciendo esas instituciones a través de nuestras exigencias diariamente, desde el ejercicio de la comunicación, del periodismo y de una ciudadanía cada vez más involucrada, más participativa. Yo lo que creo es que la democracia está en un proceso permanente de construcción. Esa es la verdad. Y todo es perfectible. Por ejemplo, yo tengo una visión de Estado. O sea, yo soy crítico, es verdad. Pero es una crítica constructiva. O sea, creo en la democracia. Y a veces se nos olvida que el modelo de Estado cambió inclusive. Nosotros pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho. Entonces, es verdad que en el marco de lo que era esa visión de Estado liberal, todo lo que tenía que ver con las instituciones o quienes las representaban, eran los hacedores de las estructuras o de los cimientos de la democracia. Hoy en día no es así. Ya hoy, desde la Constitución, hay un componente que es el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en ese proceso de construcción de democracia. Entonces ya no es el Estado o las instituciones, es que todos los que estamos aquí somos corresponsables también de ese proceso de construcción y de mejora de la democracia. Entonces, prejuicio. Puede haber algún tipo de prejuicio, pero lo importante es uno contribuir a que las cosas mejoren. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. Bien, muchas gracias. Ya para terminar, aunque no están identificados, dicen los medios, creo que en el último bloque ustedes cubrieron esta temática, pero para puntualizar, porque tenemos dos preguntas. Los medios son empresas y sus dueños empresarios. ¿Cómo entonces ser críticos, buscar publicidad y tener que manejar todos estos intereses? Y finalmente, ¿cuál es su opinión en torno al trato que los medios dan a los periodistas en cuanto al salario que reciben y que en muchos casos quieren que el profesional manipule información y que no llegue de la forma real a la población? Bueno, sobre el salario creo que estamos todos de acuerdo que son demasiado bajos. Eso no es para hacer un ejercicio matemático. Aparte de que el tener dos empleos no solo tiene un conflicto ético sobre el conflicto de intereses, es que no da tiempo a hacer el trabajo bien. Entonces, hacer 2 o 3 trabajos redunda en la calidad, en que la calidad del trabajo principal va a ser peor, porque nadie puede trabajar más de 8 horas al día y hay gente, y en nuestros periódicos y en nuestros medios hay gente que tiene 2 jornadas enteras. 8 horas en el gobierno y luego en el periódico, o 8 en el periódico y luego en la radio y luego en la televisión y luego, o sea, eso es imposible de manejar. Los conflictos de intereses de los dueños, bueno, pues lo mismo que no todo el mundo puede ser periodista y hay muchos que no son periodistas y son mejores periodistas que los periodistas, no todo el mundo puede tener un periódico. Es un negocio muy delicado, muy complicado y no es como hacer latas de sardinas. Entonces, no todos los dueños del periódico saben, o de medio, de canal de televisión, saben entenderlo. Es una cosa muy delicada.
por ejemplo, el otro día decían en el Washington Post que el dueño, Jeff Bezos, no se metía nunca en la línea editorial. Incluso llegó un nuevo director y los mismos periodistas hicieron una investigación contra ese director y no lo nombraron. O sea, hay que tener, el dueño del periódico, hay que tener mucho coraje y mucho discernimiento para saber que no puede imponer un director si tiene detrás colas que pisar. O sea, es una situación muy delicada, es verdad. ¿Por qué hay tantos periódicos que fracasan o se venden? Porque no todos los dueños de periódicos o de medio, insisto, yo siempre digo periódico porque vengo del sector impreso, pueden tenerlo. Es muy difícil, pero hay gente que lo hace maravillosamente bien y gente que lo hace mal. Pues muchísimas gracias. De esta forma damos final conclusión a este panel, la realidad de los medios de comunicación hoy, agradeciendo el privilegio, el lujo que ha sido tenerles a cada uno de ustedes con nosotros y a cada uno de ustedes que están ahí sentados. Así que vamos a darnos como un abrazo, ¿verdad?, individual, una felicitación, una gratitud muy profunda de parte de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos para cada uno de ustedes. Sí pedir un último favor, vamos a estar proyectando y también en sus mesas hay un código QR que seguro que los lleva a una encuesta de experiencia para poder conocer cómo se sintieron y las cosas que pudiéramos mantener y mejorar para futuras entregas. Ahora pedir que Dios bendiga los alimentos, que les sean de provecho, ¿verdad?, que lo disfruten y hacer el compromiso para que el año próximo, Dios mediante, podamos estar de nuevo en un espacio como este, así de rico, así de cálido y así lleno de sentido y propósito. Creo que nos queda tarea, ¿verdad?, para pensar y para seguir construyendo juntos. Muy buenas tardes.